Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos más una vez a este canal. Continuamos con el propósito de Salmos en 40 semanas. Hoy nos toca el Salmo 2, que dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sé prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Quiero comentarles que este video iba a salir el día lunes. La idea es que todos los lunes salga un video, pero como estaba mal de la garganta no pude grabarlo. Literalmente estuve 2 días sin voz, 2 días haciendo reposo de voz para poder grabarlo antes posible, así no se me sobreponen un video sobre el otro. Bueno, quiero comentarles un poco sobre el Salmo 2. Este salmo, en su contexto general, a mi entender, habla sobre la resistencia que tienen las naciones en ser lideradas por el ungido de Dios. La resistencia que tienen todas las naciones en ser lideradas por Jesús. Hasta porque Jesús, Él va a venir una segunda vez y va a reinar con nosotros. Pero ¿qué pasa? Dice que Dios se ríe, se burla de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que no aceptemos la voluntad de Dios, el no querer no va a cambiar en nada, porque ya está todo escrito de principio a fin. Entonces el que yo decida o el que yo quiera, el que yo acepte, el que yo crea o no crea, no va a cambiar en nada. Las cosas van a suceder porque ya están escritas, hasta porque nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Todas las señales están ahí, solo no ve quien no quiere. Pero ¿qué pasa con todo eso? Eso es para darle un contexto en general. ¿Qué quiero hablarles yo sobre el Salmo 2? Yo no puedo hablar del Salmo 2 sin hablarles de el llamado de Dios hacia nosotros, hacia las naciones, y el llamado de Dios, mi llamado, ¿no? Vieron que dice en el versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. No sé si ven ahí, pero yo, ahí va. En la pared de mi sala tengo un mapa mundi con las naciones. ¿Por qué? Porque ese es mi llamado y yo no quiero olvidarme de mi llamado. Entonces, cada vez que yo me voy a olvidar de mi llamado, cada vez que yo voy a dejarlo a un lado, yo me acuerdo, no, yo tengo un llamado, yo tengo un propósito, yo tengo que pelear por eso y tengo que ver cómo voy a hacer para cumplir con mi llamado. Hablamos de un llamado general, que es el llamado de Dios hacia las naciones. Dios dice que podemos pedir lo que quieramos. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos dará. También dice que muchas cosas no tenemos porque pedimos mal. También dice que otras cosas no tenemos porque pedimos para nuestro propio interés. Pero ¿qué Dios quiere que nosotros pidamos en realidad para Él? Él quiere que le pidamos a las naciones. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Él quiere que pidamos las naciones. Pero para eso tiene que reinar sobre nosotros. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija alfarero lo desmenuzarás. ¿Por qué hacia las naciones? Quiero comentarles, en Mateo 24 dice que Jesús, después que Él cumplió con toda su misión, después que Él murió, resucitó el tercer día, Él estuvo 40 días en la tierra, siguió enseñando a sus discípulos, y bueno, antes de irse, de subir al cielo, Él agarró y dio una ordenanza. Vayan por todas las naciones, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y lleven el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ese es un llamado general para todos. Por eso el título se llama El llamado. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es tu llamado? Si yo quiero saber cuál es mi llamado, ya de entrada yo sé
¿no? Que el llamado de Dios hacia cualquier persona es: vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y propaguen el Evangelio. Eso es un llamado general, es un llamado para todos nosotros. Y después está el llamado individual, que es aquello que Dios va a hablar contigo. ¿Qué quiero hablar yo sobre mi llamado? Quiero comentarles, antes que nada, que yo demoré en descubrir mi llamado hasta porque yo tenía un concepto muy equivocado en mi mente de lo que era el llamado. Yo para mí creía que mi llamado era la intercesión. Para los que no saben, el intercesor es aquel que ora por otras personas, pero que aparte de eso se coloca en el lugar de la otra persona, ¿no? Y clama como si fuera la persona misma. Eso para mí era muy cómodo. ¿Por qué? Porque yo oraba, intercedía por las personas, pero estaba escondida, nadie me veía. Íbamos por un cuartito, orábamos, intercedíamos, en mi casa era lo mismo. Y para mí era cómodo porque yo no me exponía, tampoco hablaba de Jesús, ¿no? Hablaba muy vagamente. Y en eso no había cambio ninguno. Si bien cambiaba, si bien pasaban un montón de cosas, el llamado mismo, que es de ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio, eso no lo estaba haciendo. Pero eso empezó a inquietar mi corazón, porque yo estaba muy cómoda. Y lo peor de eso, que no estuve cómoda por un tiempo. Fue por mucho tiempo. Hasta que eso empezó a inquietarme y fue cuando yo leí la palabra en Mateo, que fue cuando Jesús habló con sus discípulos. Pero eso no dice solamente en Mateo, también dice en Lucas, dice en Marcos, ¿no? Solo no dice en Juan. Pero en sí Jesús lo que quiso y lo que quiere es que nosotros prediquemos el Evangelio y que hagamos discípulos. En eso a qué voy, en el tema del concepto erróneo, ¿no? Yo creía que mi llamado era ese, orar por las personas, interceder por las personas, pero no había cambio ninguno. Y es más, yo creo que los intercesores son las personas más empáticas, más compasivas que conozco, porque vos colocarte en el lugar de alguien, vos sentís el dolor de aquella persona, vos vivís, ¿no? en la oración lo que aquella persona está viviendo. Pero el tema de todo eso es que ese no era mi llamado. Cuando leí la palabra de Mateo, aquello empezó a inquietarme. Yo digo, ok, yo estoy sirviendo en la iglesia, yo hago parte de un ministerio, yo hago parte de la lideranza, yo estoy acá, yo estoy allá, pero ¿qué estoy haciendo yo a favor del reino? Y eso empezó a inquietarme, pero no era nada más de que eso. ¿Por qué era cómodo para mí? Porque cuando vos no te exponés, vos no sufrís rechazo, las personas no te van a criticar, las personas no van a decir, ay, aquel no es cristiano. A mí eso me complicaba mucho porque, claro, yo nunca me creí suficiente. Yo siempre, obviamente, me creí siempre pecadora, ¿no? Y digo, yo no soy quien para hablar de Jesús, las personas no ven a Jesús a través de mí, yo tengo ese carácter fuerte. Pero la verdad es que esa es la mentira más grande que usa el enemigo para frenarnos, para paralizarnos y encuadrarnos para que no hablemos de Jesús, ¿no? Porque si yo voy a esperar ser perfecta, si yo voy a esperar no tener fallas, si yo voy a esperar no tener defectos, yo nunca voy a hablar de Cristo. Hasta porque el mayor ejemplo fue Jesús y Él fue criticado, Él fue rechazado, Él fue banalizado, porque esa es la verdad. Y Él no dejó de ser Jesús, Él es nuestro Salvador. Entonces no esperemos ser perfectos para hablar de Cristo, porque si vamos a esperar por eso, nunca vamos a hablar de Él. Y hay una urgencia para que podamos predicar el Evangelio. Amén. Pero ¿qué pasa con todo eso? Empecé a cuestionarme, ¿no? ¿Cuál era mi llamado? ¿Cuál era esto? ¿Cuál era aquello? Hasta que un día yo estoy en mi casa. Fue la primera vez que Dios habló conmigo sobre las naciones. Un día yo estoy en mi casa y estaba pasando sobre una conferencia de batalla espiritual y yo estaba leyendo el libro de Buen Día Espíritu Santo de Benny Hinn. Y yo quería mucho ser tocada por el Espíritu Santo. Digo, ay Señor, yo quiero tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, algo que me impacte. Yo ya tenía mis charlas y todo con él, pero yo quería algo totalmente diferente. Y ese día estaba el profeta David Rebollo ministrando.
fuego para acá, fuego para allá. Y en eso cuando él empieza a extender sus manos para que todos reciban la presencia, para que todos reciban, no sé, el fuego del Espíritu, yo sentía que yo en mi cuerpo me caí en el piso. Cuando me caí en el piso, Dios habló claramente conmigo y me dijo: pídeme las naciones como herencia y te daré como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Y me mostró un mapa. Y en eso me dio muy claro, el Salmo 2.8. Yo fui a buscar y era: pídeme las naciones como herencia y te daré como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Y aquello ya empezó a incendiar en mi corazón, aquello ya empezó a quemarme, ya empezó a tocarme. Y yo digo: ay, bueno, Señor, digo, ok, todo el mundo, ¿no? Todos, cuando dicen las naciones, ay, las naciones. Pero hay un precio a ser pago por el tema de las naciones. Después de eso, pasó el tiempo y todo lo demás, hubo otra conferencia. Y en esa otra conferencia, de nuevo, en todo aquel mover, Dios va y habla conmigo, me muestra el mapa, me mostró algunos lugares específicos y me dijo: pedime las naciones como herencia y te daré como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Después de todo eso, para confirmar, viene la pastora y no sé qué estábamos hablando. Yo me dije: entonces estas sandalias son para vos. Y ahí me vino aquella palabra de Romanos que dice: cuán hermosos son los pies de aquellos que proclaman el Evangelio. Y digo: bueno, Señor, yo estoy dispuesta a seguirte. No sé cómo voy a hacer, no sé cómo va a pasar, porque para mí el ser enviada a las naciones es un envío, ¿no? Alguien te envía, o vos pedís, no sé, la bendición, autorización, y te vas por ahí a predicar el Evangelio. Pero bueno, en parte fue algo así. Y yo digo: ¿cómo voy a hacer ahora para predicar el Evangelio? Yo ya hablaba con algunas personas sobre Jesús, tenía mi intimidad con el Espíritu Santo, preguntaba cosas al Espíritu Santo. Incluso ella me direccionó varias veces a hablar con algunas personas. Cuando iba a hablar con esas personas, al tiempo ya terminaban yendo a la iglesia. Pero bueno, el tema de todo eso es que en algún momento uno tiene que salir de su cajita y empezar a crecer. Un día estoy en mi casa y ahí yo me di cuenta de que por qué Jesús te dice, ¿no? ¿Por qué Dios te dice: pedime las naciones? Porque todo lo que vos le pidas, Él te va a dar. Pero Él quiere que vos le pidas algo específico, que es: Señor, yo quiero seguirte y predicar el Evangelio. Hacer lo que dice el Mateo: vayan y prediquen el Evangelio, hagan discípulos y anuncien las buenas nuevas para todos. Y un día estoy en mi casa, sentada, y digo: Señor, yo ya tengo todo lo que te pedí. Va a ser solo esto, va a ser siempre solo esto, ¿no? Yo te pido, vos me das, yo te pido, vos me das. A veces cuesta un poquito más, a veces demora un poco más, a veces es muy rápido. Y en eso yo estaba en un periodo que yo luché mucho tiempo para entrar en la facultad de cosmetología médica. Y por fin Dios abrió la puerta, yo pude entrar y a todo aquel furor digo: ay, voy a estudiar cosmetología, por fin va a ser lo que a mí me gusta, aparte de mi otra carrera. Y tengo ese tiempo, ¿no? de cuarentena, tengo ese tiempo de hablar con Dios. Y yo le digo: Señor, va a ser siempre así. Yo siempre te voy a pedir y vos siempre me vas a dar todo lo que yo te pido. Y ahí me empezó aquel vacío en mi corazón y dejé de pensar un momento solo en mí. Y yo digo: y las personas y aquellos que te necesitan, y el predicar el Evangelio y el llegar a las naciones, ¿cómo va a ser? Y ahí Dios habló claramente conmigo, me pidió que dejara la facultad. A mí me costó un poquito, digo: bueno, Señor, si es para dejar mismo, dame una palabra. Y Jesús me dio una palabra, en Lucas 14 que dice: aquel que no se niega a sí mismo, no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Y eso fue suficiente para que yo dejara de hacer lo que estaba haciendo y por fin poder seguir a Jesús y pedirle las naciones. Pero ¿qué pasa cuando ya damos ese paso? El negarnos a nosotros mismos y querer después cumplir con el propósito, cumplir con el llamado. En eso yo empecé a buscar más a Dios todavía. Digo: bueno, ahora que ya largué todo, me voy a lanzar, me voy a mergullar en tu río. Y Dios me dijo: vos vas a predicar en las redes sociales, vas a hablar sobre Jesús. Porque las personas tienen que conocer a Jesús. ¿Por qué? Cuando yo voy a predicar el Evangelio, yo tengo que hacerme algunas preguntas. Y yo anoté esas preguntas acá. ¿Cómo voy a hacer para predicar el Evangelio? ¿A quién le puedo predicar el Evangelio? ¿Qué puedo hacer para predicar el Evangelio? ¿Cómo voy a hacer discípulos? ¿Cómo voy a llegar a las naciones? ¿Y qué herramientas voy a utilizar? Esas preguntas vamos a guardarlas para que al final
aquellos que van a escuchar, aquellos que van a ver, aquellos que por casualidad llegaron y no saben nada de la iglesia. También hay un propósito, por algo Dios te trajo acá, te trajo este video, te hizo mirar esto, es porque Él quiere usarte, Él quiere tocar tu vida, Él quiere algo contigo. Aquellos que aún no saben su llamado, su propósito, el llamado para todos es: prediquen el evangelio. Independiente de tu don, independiente del ministerio que tengas, prediquen el evangelio. Lo demás vendrá. Y entonces empecé en aquello, ¿no?, de preguntarle al Señor y todo lo demás. Y digo, bueno, predicar el evangelio, hay muchas formas de predicar. Vos podés hablar, ¿no?, de persona a persona. Vos podés hablar de una forma general, como estamos haciendo ahora con las redes sociales. La palabra dice que si es necesario que hablemos, eso quiere decir que nuestras actitudes, que nuestros gestos, que nuestra forma de posicionarnos, nuestra forma de actuar, va a hablar mucho a las personas. También dice que nosotros somos cartas escritas, o sea, las personas leen a Jesús a través de nosotros. Hay muchas formas de predicar el evangelio, está persona a persona, general, y todas las formas que vos te imagines. Y algo importante, que nosotros nunca podemos dejar de hablar de Jesús, porque vos estás sembrando acá y capaz que vos no cosechás en este momento, pero vos sembrás en un lado y cosechás en el otro. La palabra dice que unos plantan, otros riegan y otros cosechan. Entonces si vos nunca dejas de plantar, nunca vas a dejar de cosechar. Eso no quiere decir que va a ser específicamente con esa persona que le hablaste. Si es esa persona, gloria a Dios, porque mejor todavía. Y si no es, Dios va a traer. Yo me acuerdo, y quiero contarles un pequeño testimonio, yo me acuerdo que cuando arrancamos con el ministerio de los Flames, de los jóvenes, dentro de la iglesia donde yo me congrego, no había jóvenes. Los pastores me dijeron, bueno, vos vas a liderar el grupo de jóvenes. No había jóvenes. Y había un muchacho que se me decía, ¿cómo vamos a hacer el culto si no hay jóvenes? Vamos a predicarles a los niños. Digo, no, Dios va a traer a los jóvenes. Hoy en día el ministerio de jóvenes está creciendo, gracias a Dios, ya somos unos cuantos, y va a seguir multiplicando en el nombre de Jesús, porque tiene un propósito con esta nueva generación. Incluso están llegando los adolescentes, así que tener visión y confiar en el llamado, confiar en aquello que Dios colocó en tus manos. ¿A qué yo voy con eso? Nunca dejar de sembrar. Todo aquel que siembra va a cosechar, independiente de donde sea. Sembraste, vas a cosechar. Capaz que vas a cosechar lo que uno sembró, capaz que estás regando para que otro siembre, capaz que estás plantando para que otro comience a regar. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora, dice en Eclesiastes 3. Y bueno, la primera pregunta, ¿cómo predicar el evangelio? ¿Cómo predicar? Primero, yo tengo que conocer a Jesús. Si yo voy a hablar de alguien, yo tengo que conocer a esa persona. Un error que cometemos muchos es hablar de alguien que no conocemos. Lo que tenemos que hacer es pasar el mayor tiempo de calidad que podamos con Jesús. Aprender de Él, vida, obra, biografía, todo. Qué hizo, lo que no hizo, cómo actuaba, cómo caminaba, cómo pensaba, cómo enseñaba. Seguir todos los pasos de Jesús para después yo poder hablar de Él. Otra forma es hablando sobre tu testimonio. No tiene lo que hablar, habla de su testimonio. Incluso cuando tenés lo que hablar, Dios te va a decir que hables tu testimonio, porque tu testimonio va a edificar otras vidas. Si Dios hizo contigo, si Dios hizo conmigo, Él puede hacer con muchas personas más. Entonces hay muchas formas de predicar el evangelio. Hay un libro de Robert Tom, que cuando él fue un avivalista, y cuando él arrancó a hablar de Jesús, ¿no?, él hablaba su testimonio. Él veía una persona en la playa, cualquier persona que él veía, él iba, hablaba del testimonio. Al principio pensaba que él estaba loco y todo lo demás. Después terminó siendo un avivalista. Dios lo usó de una forma tremenda. Aquellos que tengan la oportunidad, lean el libro El vino nuevo es mejor, de Robert Tom. Siempre les voy a recomendar libros porque yo amo leer libros y escuchar audiolibros también, que también es un propósito de este canal. Van a ver más adelante. Esas son las formas de predicar el evangelio. Hay muchas más, pero prefiero parar por acá. Después aquellos que quieran buscan lo que les interesa más, en qué tienen más afinidad, ¿no? Porque cada cual va a predicar de la forma que le parezca. ¿Qué puedo hacer yo para predicar el evangelio? También, ¿cómo hacer discípulos? Si empezamos a conocer a Jesús y vemos todo lo que Él hizo, ¿no?, con sus discípulos, vamos a seguir sus pasos. El hacer discípulos requiere tiempo de unidad, tiempo de comunión, tiempo de enseñanza, tiempos de caminar juntos, ¿no?, ir de un lado para el otro. Algo que me ayudó mucho cuando dejé la facultad es que yo quedé totalmente disponible para todas aquellas personas
¿no? que estaban bajo mi lideranza. Entonces, hacer discípulos de cierta forma es eso, caminar junto, enseñar, edificar, llevar para adelante, pasar tiempo, mucha comunión, mucha mesa, que era lo que Jesús hacía. Entender, ayudar, enseñar, ministrar. Esa es la parte de cómo hacer discípulos. Después, cómo llegar a las naciones. Hay dos formas, ¿no?, que yo puedo entender de llegar a las naciones. Una de ellas es yendo al lugar, ¿no?, siendo enviado. Y otra de ellas es las redes sociales. Las redes sociales van a llegar a aquellos lugares que nuestros pies no pueden llegar. Entonces, algo que yo le preguntaba, digo, ¿cómo va a llegar a las naciones? Y hoy en día tenemos todas esas herramientas, el Facebook, Twitter yo no uso, Instagram, YouTube, ¿no?, que es otro canal que estoy usando ahora. Todo eso es una forma de llegar a las naciones, porque en algún momento esto va a llegar a otros puntos. Alguna persona va a tocar. Entonces, eso es una forma de llegar a las naciones. Otra forma es ser enviado. ¿Qué pasa? Nuestros pies van a llegar donde no hay redes. Van a llegar a aquellos lugares donde la internet no va a llegar. Y la internet va a llegar en aquellos lugares que nuestros pies no van a llegar. Entonces, se van a complementar uno al otro. Pero hay muchas formas más de llegar a las naciones. Les dejo esas dos como ejemplo. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Una palabra en Éxodo dice que cuando Moisés no sabía cómo hacer para abrir el mar, Dios le dijo, ¿qué vos tenés en la mano? Una vara. Bueno, usa tu vara. Usa lo que tengas en tus manos, la herramienta que tengas. Vos hay muchas formas de predicar también. Y si vos no sabes cómo, bueno, usa los dones que tenés. Aquellos que tienen el don para cantar, para adorar al Señor, cante. Grabe un video, cante alabanzas a Dios, entone himnos a Dios. Aquel que sabe tocar, toque para Dios, haga un grupo, no sé. Aquel que sabe escribir, aquel que tiene el don para hacer poemas, para hacer salmos, manifiesta el reino de los cielos. El reino de los cielos también tiene que ver mucho con arte, el tema de expresarse, el tema de mostrarse, de sacar para afuera aquello que está escondido. Amén. Y bueno, con eso quiero dejarles lo que Dios prácticamente habló conmigo sobre el Salmo 2, que es de ir a las naciones, hagan discípulos, bauticen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y propaguen el Evangelio. Amén. Que Dios los bendiga. Si este video te gustó, puedes ponerle me gusta y compartir. La idea no es hacer plata ni nada parecido. La idea es que se propague el Evangelio, que llegue a los lugares donde tenga que llegar. Y si vos entendés que eso puede edificar a otras personas, o que otras personas pueden aprender, o que simplemente pueden ser tocados por el mensaje, compartilo, no sé, inventa algo, ayúdanos, danos un like, para que esto pueda crecer y podamos seguir edificando otras vidas. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con el Salmo 3.